Teoterapia y meditación, el primer espacio del día en torno a Dios con Jimmy Chamorro. Muy buenos días, bienvenidos a Teoterapia y Meditación, el primer espacio del día en torno a Dios. Seguimos con nuestra serie, Carácter. Hemos venido avanzando poco a poco y mirando qué es lo que la palabra de Dios, qué es lo que la Biblia habla acerca de carácter. Hemos hablado mucho acerca de lo que es la prueba. Carácter probado. Cuando una persona pasa por una prueba, recordemos, ahí viene el carácter, se expone el carácter. Ahora miremos algo, que mientras que una persona, un hombre o una mujer que tiene carácter se define por su integridad, por su firmeza, por sus valores, pues lo opuesto de ello carece de determinación. Una persona sin carácter cede fácilmente ante la presión y básicamente actúa sin principios. Algunas características que son totalmente opuestas a una persona de carácter pueden ser, por ejemplo, la indecisión. Una persona que no tiene claridad en sus decisiones y que cambia de opinión con facilidad. Eso lo vemos en algunos reyes de Israel y de Judá en el Antiguo Testamento, los cuales vamos a ver más adelante con algún tipo de detenimiento. Otra característica, podríamos decir, es la falta de integridad. Es una persona que no es confiable, no cumple su palabra ni mantiene sus valores. Recordemos, integridad es mantenerse de una sola pieza. O sea, es una persona que se fractura, que se desmorona, se desintegra. De ahí viene el término desintegrar. Entonces, no tiene integridad. No es la misma cuando se es sometida, por ejemplo, a presión. El Salmo 26, a partir del versículo 1, expresa lo siguiente. Júzgame, oh Señor, porque yo en mi integridad he andado. He confiado en sí mismo en el Señor sin titubear. Y este es un término bien interesante, titubear. Pero mira lo que dice aquí, júzgame, oh Jehová. ¿Qué quiere decir? Mira, pon tus ojos sobre mí. Mírame tú, hazlo tú, porque tú eres justo. Ahora, algo fundamental de Dios es que Dios es justo, entre tantas cosas. Claro, Dios es amor, Dios es justo. Y como tú eres justo, mírame, pero vas a mirar que yo he andado en integridad, me he mantenido de una pieza. He confiado, dice, en ti, sin titubear. Andar en integridad es confiar sin titubear, en otras palabras. Algo que es claro en la palabra de Dios es el confiar. Una persona íntegra es una persona que lo es porque confía en Dios. Una persona de carácter confía en Dios, entonces no cede. No cede frente a lo que tiene que ver, por ejemplo, sus principios, porque él confía en Dios. Ahora, dice sin titubear. Titubear significa dudar, vacilar, cuando yo actúo, cuando yo hablo. Entonces voy titubeando. También puede referirse a alguien que comienza a tartamudear o que muestra inseguridad en sus palabras. El titubear tiene que ver con ello, con la inseguridad. O sea, yo he confiado en ti depositando mi seguridad en ti. Tú eres mi seguridad. Una persona que es insegura, pues es una persona que no tiene carácter. Es una persona que, pues, cuando se le viene una dificultad, no sabe tomar una decisión, no sabe cómo actuar. También puede referirse este término titubear para describir a una persona que es inestable, que camina, que se mueve tambaleándose. Sigamos entonces, recordemos lo que es una persona opuesta a una de carácter, la indecisión, la falta de integridad, pero también vemos otro punto. Se somete a la presión. No es que no resista a la presión, es que se somete a la presión. Entonces, para donde lo lleve la presión, para allá va. Entonces se deja llevar por la presión, en algunos casos podríamos decir social, o por la opinión de los demás, sin pensar por sí mismo.
y por lo tanto pierde el juicio. No puede ser una persona que tenga juicio, que pueda juzgar qué hacer o qué decisión tomar. Un ejemplo de ello lo encontramos en Pilatos. Recordemos que él sabía que Jesús era justo y sin embargo, básicamente se lavó las manos y con ello lo condenó. ¿Por qué? Porque cedió ante la presión. Se sometió a la presión, a una presión que estaba alrededor suyo, una presión social, una presión de carácter político y por lo tanto, pues la justicia en ese momento fue injusta. Entonces no tiene juicio. Otra característica es la hipocresía. Dice una cosa, pero hace otra. En otras palabras, no hay coherencia en esa persona. No lo hay. Hoy actúa de una manera, mañana de otra. Expone algo, pero actúa de manera distinta. Eso lo encontramos abundantemente en el Nuevo Testamento a través de los fariseos. Sí que eran hipócritas y por eso Jesús los llama fariseos hipócritas. Otro punto tiene que ver con la inconstancia. Este tema de la inconstancia lo vamos a ver porque es algo que la palabra de Dios me menciona y me habla. Una persona inconstante es aquella la cual no persevera en sus objetivos. Tiene unos objetivos, tiene un propósito de vida, pero no los mantiene. Hoy tiene uno, mañana tiene otro propósito, pasado mañana tiene otro. Pero tampoco es una persona disciplinada. Entonces, imagínense esto. No es perseverante en sus objetivos, no es disciplinada, es inconstante. ¿Por qué? Porque no tiene carácter. En esencia, lo contrario de una persona, de un hombre, de una mujer de carácter, es alguien que carece de firmeza. La firmeza la hemos venido aquí mencionando una y otra vez. Y que no tiene dirección en su vida. Vamos a ver algunos casos de personas que actúan de una manera adecuada, pero con el paso de los años van cediendo. Veamos entonces lo inconstante. Recordemos la inconstancia. Miremos esto ya para mirar esto de manera muy particular. Una persona inconstante es débil, sin convicciones, es variable. Santiago capítulo 1 me dice a partir del versículo 5. Por ahí ya mencionamos algo en los versículos 8 al 10 en un pasado. Dice, si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual la da a todos abundantemente y se reproche y le será dada. Pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrasada por el viento y echada de una parte a otra. Alguien sin carácter siempre duda. Es eso, se mantiene dubitativa. Y eso no se puede confundir con tomarse el tiempo. La persona de carácter toma su tiempo. No se apresura ni se deja presionar para que tome una decisión ya. No estamos hablando de ello. Una persona sin carácter duda siempre. Se mantiene en la duda y no define. Alguien sin carácter es arrastrado fácilmente. Y eso es lo que dice aquí la palabra de Dios, utiliza ese término, arrastrado por el viento de un lado, desde un lado para el otro. Alguien sin carácter es echado de un lado al otro. O sea, ni siquiera él va de un lado al otro, es que es echado de un lado al otro. ¿Pero por qué? Porque es débil. Versículo 7 de aquí de este pasaje, de Santiago capítulo 1. No piense pues, quien tal haga, que se recibirá cosa alguna del Señor. Interesante este punto. ¿Quién? El inconstante, el que no tiene carácter. Es una persona que cree que tiene todo el derecho y reclama derechos. Una persona sin carácter es aquella que siempre reclama derechos. Pero no se esfuerza, pero no tiene un norte, pero es inestable, es dubitativa, titubea. Pero no piense esta persona que recibirá alguna cosa del Señor. ¿Quién? El inconstante, el que no tiene carácter. Versículo 8.
El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Miren, hemos hablado de la inconstancia. Inconstante en todos sus caminos. ¿Y quién es el hombre de doble ánimo? La persona que no tiene carácter. Alguien que no tiene carácter entonces es de esa manera, de doble ánimo e inconstante. La inconstancia, ¿qué es? Recordemos, es la falta de firmeza, la falta de estabilidad, de perseverancia en sus acciones, en sus decisiones, en sus propósitos. Es inconstante. Hoy también cree una cosa en su creencia, mañana cree otra, pasado mañana otra, y se va moviendo de un lado al otro. Y ni siquiera se va moviendo. Recordemos que es llevado de un lado para el otro, como aquí me dice Santiago. Una persona inconstante suele cambiar de opinión con facilidad y tiene muchas dificultades para mantener su palabra, para mantener compromisos. Entonces, el hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Doble ánimo. Hoy se siente de esta manera, mañana de otra. Hoy está bien, pasado mañana está mal. Hoy tiene ganas de cumplir todo lo que él así ha querido y mañana se echa para atrás porque es de doble ánimo. No piense que va a recibir alguna cosa del Señor. El inconstante, el que no tiene carácter, el que titubea. Vamos a orar. Ahora, Dios, nos presentamos ante ti esta mañana con un corazón lleno de gratitud, nuevamente por edificarnos, por hablarnos, por hablar a mi vida, aún por exhortarme, por amonestarme, porque una persona de carácter, un hombre de carácter, una mujer de carácter, recibe amonestación y exhortación ¿de quién? De aquel que lo ama, de aquel que es su padre, de aquel que lo forma, y ese eres tú. Porque tú estás cada día, Dios, formando en mí el carácter de Cristo, haciendo de mí una mujer, un hombre de carácter, y eso es lo que quiero. Una persona que pueda decirte a ti, Dios justo, mírame. Y mira que yo he andado en integridad. Eso es lo que yo quiero, Dios. ¿Y por qué? Porque yo en ti he confiado. He depositado mi confianza en ti. Ahora, Señor, ante ti me presento sin titubear. No quiero jamás vacilar. No quiero titubear. Guárdame, Dios, de la inconstancia. Guárdame, Señor, de ser arrastrado de un lado para el otro. Inconstante mis caminos, de doble ánimo. Ahora, Señor, que tu bendición sea sobre cada uno de estos, tus siervos, quienes en ti han confiado. Amén. Muchas gracias por acompañarnos este día. Muchas gracias a todos aquellos medios que transmiten este programa todos los días. A Colmundo Radio aquí en Colombia, Radio Fuego FM en Guayaquil, Ecuador, el Puerto Noticias en el puerto más bello del Perú, en Ilu, Guayú Estéreo, la hermosísima Guajira colombiana, Corrimente del Jardín, Bajo Cauca colombiano, Platino Estéreo. Si este programa ha sido útil para usted, quiero pedirle que nos regale un me gusta en su dispositivo y que lo comparta con quienes lo pueden necesitar en este día. Nos encontramos mañana a las 5 a.m. hora Colombia sin titubear. Que tengan un feliz día, que Dios los bendiga. Teoterapia y meditación, el primer espacio del día en torno a Dios con Jimmy Chamorro.